Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Así es, estamos listos para arrancar nuestro tema central de esta tarde. Les saluda Judith Pocasane, contenta de estar con ustedes este día y hoy muy bien acompañada con nuestra experta, la licenciada Wendy de Zavala. Vamos a platicar sobre el tema ¿qué significa ser libre? Mi querida Wendy, bienvenida. Para mí un gustazo que me toque hoy contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias mi querida Judith, yo también honrada de que estemos esta vez juntas, ¿verdad? Y poder llevar un poquito de luz y aportes para tener una vida mejor. Claro que sí, y les tengo contenido que nos mandó hoy Wendy, así que pueden pedirlo al WhatsApp 5511-9890 para que empiecen a pedirlo en lo que nosotros estamos conversando, porque está realmente muy bonito su contenido como siempre. ¿Qué es esto de ser libres, mi querida Wendy? Yo creo, te decía ahorita que me encanta el tema. Siempre es buen momento para hablar de la libertad, pero ahora en estos últimos meses en los que quizás hemos tenido que estar más guardados en algunos casos, no todos, pero la gran mayoría de personas, yo incluso en algunas redes sociales vi que la gente decía esto como de no me siento libre, como de que me siento atrapado, me siento como aislado. Y hemos entendido, realmente hoy lo vamos a descubrir contigo, la libertad es uno de los temas que menos hemos entendido, porque siempre hemos pensado que se trata de algo que alguien o algo nos otorga, que se trata de algo que se hace, que es un hacer, la libertad, pero realmente es un estado de conciencia, la libertad. Y ahora que lo experimentamos de muchas formas en estos meses, como decía Nelson Mandela, ¿verdad? Cuando él estaba preso, o sea, tú puedes estar preso y ser totalmente libre. Platícame de esto. Así es, y es por eso que quisimos aportar un poquito con este tema, ¿verdad? ¿Qué es ser verdaderamente libres? O qué significa ser libres, porque realmente la libertad es un regalo que nosotros traemos desde el momento en que nacemos, Judith. Y precisamente la mirada que vamos a darle en este programa es justamente esa mirada existencial, ¿verdad? Esa mirada desde la conciencia, desde la esencia del ser humano que está dentro de nosotros y no afuera, ¿verdad? Si de alguna manera podemos lograr aprender un poquito acerca de esto, vamos a ir entendiendo mucho más qué significa ser libres y en algunos casos quizá alcanzar verdaderamente la libertad. Para no poner esos prejuicios o esas creencias que tenemos o estas situaciones que, como tú bien dices, estas circunstancias nos vinieron a mover y nos surgen esos cuestionamientos, ¿verdad? Nos tienen encerrados, perdí mi libertad, como tú bien mencionabas. Y por esa razón es importante poder aportar desde este enfoque, ¿verdad? Existencial y, por supuesto, desde la logoterapia, lo que significa ser libres. Y me gustaría empezar diciendo, ¿verdad?, la definición de ser libre. Y no es nada más que la facultad que poseemos todos de poder elegir un sí o un no, ¿verdad? No ser presos de diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida, desde esa toma de decisiones que nosotros podemos tener frente a las mismas circunstancias que nos estén pasando. Ahora, es algo importante poder entender la libertad o el ser libres, planteándonos si reconocemos en nosotros de qué somos esclavos. Porque a veces anhelamos, Judith, la libertad y el ser libres, pero no tomamos un momento para percibir en nosotros y lograr entender ¿para qué quiero ser libre o de qué quiero ser libre? ¿Sí? O hacia qué. Pues, ¿verdad? Como dice en el contenido, o entender de qué soy esclavo para saber dónde quiero ir. Exactamente, ajá. Y para responder eso, necesito preguntarme primero, ¿de qué soy esclavo justamente? ¿Qué es lo que me hace preso? ¿En qué momento o en qué circunstancia de mi vida me siento preso? ¿Sí? ¿En dónde siento que no tengo libertad? ¿Sí? ¿En dónde yo no he podido salir de esa jaula? Reconozco que la llave
muchas veces la traigo puesta en el cuello y no me atrevo a usarla. Porque hay muchas personas que están presas, no porque no sepan de que son esclavos, es que simplemente, ¿verdad? El miedo los agobia, porque están tan acostumbrados a vivir en esa prisión que se acomodan. Y muchos eligen desde esa prisión quedarse en el enfoque de víctimas, ahí adentro, y entonces peregrinan por el mundo de esa manera. Sí. Y eso es una parte muy importante. Claro, este asunto de la libertad y entender qué significa ser libres es una confrontación muy grande para nosotros los seres humanos, porque necesitamos aportar verdad hacia adentro, no hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro de nosotros. Y parte de las preguntas que tenemos para este programa es planteamientos desde esa verdad, y de hecho planteo en el contenido y digo, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué respondería la pregunta con qué lucho cada día dentro de mí? No con quiénes lucho cada día que están a mi alrededor. Entonces, hacer esa respuesta dentro de nosotros mismos y tomarnos el tiempo para plantearnos esto, nos va a permitir de alguna manera empezar a entender de qué somos esclavos, ¿sí? ¿Qué es lo que constantemente te frustra, te entristece, te avergüenza, le temes? Y ahí podríamos ir experimentando y descubriendo de alguna manera algunos eslabones o destellos dentro de nosotros que nos pudieran ir haciendo saber de qué soy preso, ¿sí? Y luego de hacer este enfoque y este análisis, podríamos pensar y detenernos un poquito. ¿Qué descubro frente a esto que estoy reconociendo? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué quiero hacer con ello? Porque en la medida en la que nosotros vamos respondiendo a estos planteamientos, vamos a ir encontrando en el movimiento de lo que querramos elegir, hacer y ser en medio de esas situaciones, nos van a ir permitiendo ir experimentando esa libertad, ese poder ser libres y en muchas ocasiones romper por completo esas cadenas que venimos arrastrando ante hechos que quizás ni siquiera estoy viviendo en ese momento, pero que los vengo arrastrando como un costal, ¿verdad? En donde todavía mi creencia, esa sensación, esa percepción le sigue diciendo a mi cerebro y a mi corazón que aquello sigue estando y realmente está solo en tu mente y en tu corazón, porque quizás las circunstancias que tienes en el presente son completamente diferentes. Pero esa prisión, esa esclavitud no te ha permitido caminar sin esa cadena para poder ir más ligera, más libre, percibir la vida desde una plenitud distinta. Por supuesto que hay circunstancias ante la vida que nosotros no podemos controlar para que no lleguen a nosotros. Pero lo que sí podemos controlar es qué actitud quiero tener enfrente de esas circunstancias. Y eso es un punto importante. Otra pregunta que podríamos hacernos en medio de esta experiencia de reconocer en nosotros si somos libres o esclavos, podría ser, ¿huyo de algo en la vida? ¿Evado algunas circunstancias cuando me siento confrontado o confrontada? ¿Qué tiendo a hacer cuando me percibo de esta forma? Y es un punto muy importante que debemos revisar. Cuando ya nosotros reconocemos por completo esta situación, entonces podemos hablar del camino hacia la libertad. ¿Por qué? Porque para nosotros reconocer la libertad y ser verdaderamente libres, nosotros necesitamos tomar conciencia y decisiones. Eso te quería decir.
que también hay que como identificar bien cuál es mi concepto de libertad, porque quizás muchísimas veces pensamos que no somos libres porque tenemos la creencia o el concepto muy equivocado, y muchísimas veces también no nos damos cuenta y no tomamos la opción de la libertad, porque Wendy, la libertad es responsabilidad conmigo mismo. O sea, a veces hemos tenido ese concepto, entonces como yo hago lo que quiero y no sé qué, pero no es eso, porque a la larga ser libre requiere tanta responsabilidad, tanto dominio de sí, tanta conciencia de decir voy a decidirme por esto y por lo otro, y asumo las consecuencias y acepto lo que viene porque voy a dar este paso. Entonces, como a veces requiere esta responsabilidad y le huimos a la responsabilidad, no optamos por la libertad, mejor me quedo como estoy, lloro, sufro, me victimizo, digo que soy pues la víctima de todas las circunstancias, todo me pasa, como es la gente, pero para no tomar la opción de la libertad, porque implica tanta responsabilidad que no la puedo dar. Entonces, ahí está nuestra esclavitud, porque a veces como que vemos la montaña y dicen, no, muy cansado, mejor aquí. Así es, y eso es un punto muy importante porque precisamente no podemos hablar de libertad si no hablamos de responsabilidad. El evitar tomar responsabilidad frente a circunstancias o situaciones que vivimos, lo que hace es vetar precisamente esa libertad. Ahora, hay algo hermoso en medio de el planteamiento entre libertad y responsabilidad como compañeros eternos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso permite que la libertad sea una posibilidad a actualizar. Y eso es algo que si nosotros pudiéramos comprender y descubrir que es factible hacerlo cuando decido y elijo hacerme responsable precisamente de mí o de lo que yo puedo hacer, entonces yo me permito experimentar, y ese es un regalo para el ser humano, porque puede ser que hasta el día de hoy tú has vivido en esclavitud, pero si empezamos a entender este concepto, que es algo que yo puedo actualizar, que es algo que yo puedo hacer uso hoy, y empezar a trabajar en estos aspectos, me da esa posibilidad de elegir en esa verdadera libertad. Tú mencionabas esa parte de las personas tienen ese concepto de que la libertad es hacer lo que se me dé la gana, y eso no es, eso es libertinaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso usted puede elegir hacer lo que se le dé la gana. El punto es que tiene que hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones que usted tome. Pero si usted no se hace responsable de eso, queda en el libertinaje, culpa a todo el mundo, se vuelve víctima, que ya lo hicimos mención hace un momento durante el programa, y entonces ese es un punto importante a revisar. Ahora, dentro de estos planteamientos es importante también preguntarme, ¿qué creo o qué tengo como concepto de responsabilidad hacia mí? Porque normalmente, así como culpo a los otros, los responsabilizo. Y es que si usted hiciera o si me diera, es que si no me hubieran hecho, si tú te pusieras a cuentas, y todo es hacia afuera. Entonces, sí hablamos de responsabilidad, pero hacia lo externo. Y es importante para encontrar el equilibrio, hablar de responsabilidad hacia adentro también, porque eso es parte de esa llave o de esa clave que tiene esta caja fuerte donde me siento muchas veces prisionero para volverme completamente libre. Y eso es importante. Y por eso hablábamos de la toma de conciencia y la toma de decisiones frente a esto. ¿Por qué? Si yo empiezo a hacer uso de ello, me empiezo a ser responsable de lo que yo puedo hacerme precisamente cargo, ¿no? La escritura menciona dentro de los evangelios una frase que es muy conocida, y es: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. El punto es, ¿cuánto nos enfocamos nosotros a decirnos la verdad, a sincerarnos con nosotros? Porque es bien fácil decir, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son y así hablo yo, y yo, perdón si te ofendo, pero te voy a decir esto, y empezamos a decir eso hacia afuera. Ahora, ¿será
que frente a nosotros mismos, si tuviéramos un espejo o si tuviéramos esos minutos de reflexión y entráramos en un diálogo con nosotros, ¿qué tanta verdad seríamos capaces de decirnos? ¿Qué tanto podríamos decirnos a nosotros, te voy a hablar hoy sin pelos en la lengua? Y voy a hacer un reconocimiento de ti en este diálogo, ¿sí? Eso sería un regalo para nosotros. Por supuesto, dentro de varios programas hemos mencionado que cuando nosotros empezamos a reconocer esta verdad y hay una aceptación, debemos integrar la misericordia y la compasión hacia nosotros, porque debemos de tomar el estandarte de la verdad, pero con ese enfoque, verdades tolerables que me acompañen en un proceso para ser completamente libres e irnos descubriendo y develando nosotros mismos. Porque si no, puedo caer en un maltrato de lo que exijo que paren afuera, yo me lo hago adentro. Y ese es un punto muy importante, porque el amor también permite la libertad. Y debemos de plantearnos desde ahí esas verdades para revelarnos, develarnos y replantearnos cómo queremos ser a partir de este descubrimiento, a partir de esta cadena que veo en mí, que me ha tenido atado o atada durante mucho tiempo. ¿Cómo me reconozco? Y con esto, Wendy, perdón que te interrumpa, y con esto, qué importante, porque tú lo vives en los procesos de terapia con tus pacientes, y por eso es de que a veces se torna un poquito, no voy a decir difícil, sino que se torna como de reto y requiere valor asistir, por ejemplo, a una terapia, porque ahí sí es confrontarte con tu verdad. O sea, tú no estás pagando para llegar a decir mentiras. Entonces, ante las preguntas y ante las confrontaciones que nos van haciendo, pues ahí sí inevitablemente te miras. Y si tratabas de taparlo y ante la gente, ante la pareja, ante la sociedad, lo has pintado como que tú hiciste tal cosa, pero no fue así. En esos espacios, pues ya no hay necesidad de seguirlo tapando, sino que nos mostramos como cara a cara, ¿verdad? Y decimos, sí, yo fallé en esto, yo esto lo pude decir de otra manera y lo dije de esta, qué sé yo, mil casos y mil formas. Y es por eso que es tan valioso, porque muchísimas veces no nos hemos animado ni a confrontar esa verdad con nosotros, sino que nos hemos ido creyendo las verdades de las otras personas. Entonces, lo que nos han dicho, bueno, es que así debe de ser, eso es verdad para mí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues yo lo hice como tenía que ser. Y lo vamos tapando, pero cuando sentimos no es una cosa que hemos tapado, bueno, sino que es una capa tras otra capa, tras otra capa. Entonces, ¿dónde queda tu verdad? ¿Dónde está lo que realmente tú sientes, lo que realmente tú eres? Así es, y es importante. De hecho, Séneca tenía una frase que decía, la esclavitud más denigrante. Fíjate la frase, la palabra que usa Séneca. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavos de uno mismo. De sus propias mentiras, claro. Claro, porque simplemente no tienes el valor o muchas veces estás lleno de sombras que no permites que venga la luz a develarte y a revelarte esa verdad, ¿sí? Y entonces surgen estas cosas en las que prefiero agarrar lo que está afuera, ¿verdad? Porque eso fue lo que me dijeron, lo que conocí, y entonces esa parte, pues, la ocupo y con eso mismo muchas veces nos defendemos, ¿verdad? Evadiendo ciertos puntos. Y es importante reconocer también que el ser humano, por supuesto, es lo heredado, ¿verdad? Pero también lo adquirido. Pero hay un punto que falta trabajar en ese enfoque y que normalmente, aunque nos lo dicen, nosotros no profundizamos en él, y es lo elegido, ¿sí? Porque nosotros también elegimos en medio de eso que nosotros nos fue dado. Y ese es un punto importante, porque cuando yo elijo, que es parte del concepto de ser libres que dimos, y además me permite volver o darme el chance de justamente ejercer la responsabilidad ante esas situaciones que están dentro de nosotros. Víctor Frankl decía
que al ser humano se le puede arrebatar todo, menos una cosa, la actitud, ¿sí?, de poder elegir frente a las circunstancias, ¿verdad?, lo que quiero hacer para construir mi propio camino o cómo pasar esas adversidades. Esa es la última de las libertades humanas. Nadie te puede quitar esa parte. Lo que yo puedo elegir en medio de esas circunstancias. Y eso es un punto importante. Ningún ser humano podemos decir que está a salvo, digamos, de que enfrentar adversidades, a menos que estés muerta, ¿verdad? Pero ahí ya pasas a otra condición. Pero es un punto importante porque ningún ser viviente, a excepción del ser humano, puede ejercer la libertad. Eso es un regalo, ¿verdad? Y también es importante ver dentro de ese concepto que ningún otro ser viviente puede quedarse prisionero de sus circunstancias, sino solamente el ser humano. Tú no ves, a ti que te gustan los gatos, ¿verdad? Tú no ves que tu gatito está ahí sufriendo y encerrándose en un sufrimiento innecesario. No. Él vive de una manera tan natural, se conecta de tal forma con su esencia y con la naturaleza y es tan espontáneo. Pero nosotros los seres humanos muchas veces nos quedamos ahogados, ¿verdad?, en esas circunstancias que nos están llegando, que nos están pasando, ¿sí? Y entonces, por supuesto, nos volvemos esclavos, perdemos esa libertad, ¿sí? Claro. ¿Y has visto tú esa imagen que a veces la he visto en Facebook y en otros lugares, que está como un elefantito que está aprisionado, pero ya creció y es un lazo lo que sostiene su patita, ni siquiera es una cadena, pero él piensa que es una cadena, o sea, creyó toda la vida que no podía mover esas cadenas, pero realmente es un elefante y pesa muchísimo y podría levantar eso y muchísimo más, pero como creció con esa creencia, piensa que no puede hacerlo y que está esclavizado y está amarrado y que sigue amarrado a esa patita de madera y que no tiene ningún peso. Nos pasa eso, que somos esclavos de lo que hemos creído, de nuestras creencias muy afianzadas, Wendy, y se nos ha olvidado también cuando retomamos la libertad, retomamos nuestro poder, porque hemos perdido nuestro gran poder. O sea, hemos crecido pensando, yo no tengo poder, a mí me pasan las cosas, yo realmente aquí no tengo elección, yo aquí voy como barquito en el agua, me va llevando, y por supuesto que hay que fluir con la vida, pero se nos olvida que sí tenemos elección. Hay muchas elecciones y ahí radica la libertad realmente, bueno. Así es, de hecho, Jorge Bucay tiene un cuento muy lindo que se llama El elefante encadenado, que justamente ejemplifica esto que tú acabas de decir, porque muchas veces, como fuimos creciendo así, ¿verdad?, nos acostumbramos a esa situación. Sin embargo, en el momento en que le quitan la cadena a ese elefante, el elefante sigue creyendo que está preso, porque creció toda su vida con eso, ya no tiene absolutamente nada que lo ate a esa circunstancia. ¿Ya? Y muchas veces nosotros experimentamos esa parte, pero es importante empezar a trabajar en esas creencias y renovando nuestros pensamientos, entendiendo los conceptos que traemos acerca de cada término de los que estamos hablando ahora, que nos pueden ser útiles. Y también es importante trabajar en nuestros miedos. Aristóteles decía que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y eso es un punto importante, trabajar en esos miedos en nuestro ser. Mandela también mencionaba dentro de sus frases de la parte de la libertad, como tú mencionabas hace un momento, a pesar de estar en circunstancias que él no podía controlar. La parte también, trayendo un poquito a Gandhi, de cometer errores, porque muchas veces el ser humano no se permite ser vulnerable, verse no perfecto, digamos, ¿sí? Entonces, la libertad realmente no se vuelve digna, decía Gandhi, si no incluye la libertad de cometer errores. Pero no quedarte ahogado en ellos, sino realmente darte
desde esa libertad que puedes ejercer, el permiso de aprender y de reconocerte eso, humano. Y eso es un punto importante también, porque cuando hablamos de libertad no podemos introducir la parte o la palabra perfección, porque eso no somos, ¿sí? El que es verdaderamente libre se hace digno cuando se reconoce en esa imperfección humana, ¿verdad?, que somos. Y eso es un punto muy importante. Claro. ¿Sí? Y Wendy, cuando vemos eso, lo vemos en nosotros y se lo podemos otorgar a los demás también. Hace unos días hemos estado platicando mucho en los temas, en estos días, en cosas de pareja y codependencia y relaciones conflictivas y todo eso. Y cómo saltan ese tipo de temas, ahí lo vemos más notorio, la necesidad de vivir en libertad, la necesidad de otorgarle libertad a la otra persona, de no aprisionar, de quitarnos esa idea de te poseo, de me perteneces, eres mío, eres mía, etcétera. Y ahí lo vemos con más necesidad porque se vuelve un conflicto, no se vuelve un gran problema. Pero realmente en todos los ámbitos de nuestra vida, qué importante es poder ejercer nuestra libertad y otorgársela al otro también, para que pueda decir sí, no, negociemos, ahorita no puedo, en este momento no, y que no, eso no signifique no me quieren, es por mí, es un conflicto, porque también eso hemos identificado con la libertad del otro, o sea, siempre es personal, siempre es, si tú me dices que no puedes hoy en el programa, es porque estoy yo, o sea, rápido la mente es personal, o sea, es por mí, pero si hubiera sido otro día, seguro que ella dice que sí, y ya estamos muy acostumbrados en eso, o sea, queremos nuestra libertad, sí queremos que nos la respeten y queremos hacer eso, pero cuando nos toca ceder esa libertad y hacer esa pregunta, tú que tienes hijos lo vives más, de decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y no lo que yo, porque son las vidas de otras personas, tú ya estás forjando tu vida, pero las demás personas no tienen por qué seguir tu línea. Y ahí en esa parte nos tambalea la libertad, porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Aquí ya no me está gustando mucho. Claro, y me encanta que hayas mencionado esa parte, porque la logoterapia habla mucho del encuentro entre un tú y un yo para ser un nosotros, que realmente esa es la conjugación completa de la vida. Y si ahora que estamos hablando de libertad, en ese encuentro del nosotros, para que eso irradie, ¿verdad?, de luz, tiene que estar esa parte de la libertad, de entender quién eres tú, quién soy yo, y cómo en esa comprensión nosotros generamos un buen equipo, ¿verdad?, en el reconocerte y el entenderte. El problema es que caemos en estas situaciones porque no reconozco mi esclavitud. Me encantó el ejemplo que pusiste cuando vas al pensamiento de, es que no puede porque estoy yo. Y si me quedo en eso y voy conduciéndome ahí y no me planteo qué estoy diciendo, de qué estoy siendo presa, porque puede ser también al revés, puede ser, poniendo el ejemplo que pusiste, que yo diga, y si digo que no, puede ser que ya no me vuelvan a dar chance, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, me pongo en esa esclavitud, ¿verdad?, conmigo, ¿sí?, porque no me puedo permitir ser capaz de decir, no puedo, o no tengo ese espacio, ¿ya? Y saber que las cosas van a fluir de todas maneras, contigo, conmigo, ¿verdad?, con nosotras o sin nosotras. Y ese es un punto muy importante, porque eso al final nos va a generar una plenitud de vida cuando lleguemos a entenderlo. Y parte de plantear la libertad desde ese nosotros, es también importante plantearnos que cada decisión que yo tome o tome el otro, como somos una totalidad, podemos vernos afectados todos. Y creo que es un punto importante que necesitamos hablar cuando hablamos de libertad, porque muchas veces desde el ego, desde ese yo, desde ese protegerme o del querer solo ser el centro de atención, no medito y no tomo conciencia de que cualquier decisión que yo tome en mi vida puede afectar no solo a mí, afecta a otros. Y si trabajáramos un poquito en esa integración, el concepto de libertad
sería como una cadena de favores, ¿verdad? Que todos pudiéramos construir algo distinto, en donde te respeto y entiendo que puedes elegir y decidir, pero desde esa elección y esa toma de decisión, desde la esencia de amor que soy, elijo hacerte el menos daño posible, ¿sí? El encerrarte lo menos posible en una jaula donde no te sientas libre, porque al perderlo dejas de sentirte amada, ¿sí? O amado. Y ese es un punto que necesitamos también integrar en este concepto. ¿Por qué? Porque en medio de esa independencia que se ha planteado el sistema de vida que llevamos desde ese uso de libertad, entre comillas, libertinaje, en donde está bien, yo quiero estar contigo, pero también yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces también estamos cayendo en un concepto completamente errado de lo que significa ser verdaderamente libres, ¿sí? Porque claro, si en esa libertad aprisiono al otro o lo lastimo, entonces nosotros estamos perdiendo nuestra humanidad, ¿verdad? Esa esencia del amor, ¿no? Y que eso no es amor y no es relación, ahí no hay relación, aunque pensemos que eso es una relación, ahí no existe. Sí, y también es importante mencionar, que asumo que lo han mencionado también dentro de los programas, que cuando hablamos de relaciones, normalmente nos centramos solamente en la pareja, pero todo lo que sea relacional implica un otro. Entonces, muchas veces también generamos esa codependencia con personas con vínculos cercanos a nosotros. Puede pasar entre padres e hijos, ¿verdad? Entre jefes, empleados, entre hermanos. O sea, tantas situaciones que se pueden presentar en esto cuando nosotros no tomamos esa conciencia de lo libre que soy desde el ser humano, ¿verdad? Que me tocó ser, para acompañar al otro a respetar también su manera, ¿verdad? De ver la vida y de ser libre, ¿sí? Dentro del contenido puse una frase de Goethe que dice: solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Y creo que en nosotros que estamos planteando ahora es importante tomar en cuenta esta parte, porque la libertad se va conquistando cada día, ¿sí? Cuando yo me reconozco y me doy cuenta que en mi comentario o en mi decisión no te dejé ejercer tu libertad y no te hice saber que estaba ahí para ti, pero yo lo puedo reconocer y acercarme a ti y decirte: reconozco que no estuvo bien esto que te dije, creo que te hice sentir de esta manera. Estamos también haciendo un uso maravilloso de la libertad y estamos como poniéndole una plataforma también al otro de que pueda acercarse libremente y entablemos y construyamos juntos una relación diferente, ¿sí? En donde este concepto, desde esa dimensión espiritual que es la noética, como lo ve la logoterapia, seamos juntos libres hasta para reconocernos, perdonarnos, construirnos y hacer las cosas distintas juntos, ¿sí? Que ese es un punto que es válido, que es posible, ¿sí? Cuando dos personas toman conciencia de qué son presos y cómo generar la libertad y ejercerla, ¿verdad? Hacernos responsables en esa parte, ¿no? Y qué bonito, porque ahí es donde empiezan a caminar las relaciones, sea cualquier tipo de pareja, de padres a hijos, laborales y todo. En ese momento hay tanto respeto y tanta libertad que lo que tiene que pasar pasa y lo que tiene que terminar se termina, pero no desde el conflicto, sino fluyendo, ahí sí con la vida y con lo que los tiempos nos van trayendo. En el contenido pusiste herramientas para trabajar la libertad y me gustaron muchísimo. Quisiera que me platicaras de esa parte porque creo que
ahorita mientras nos van escuchando, la gente puede decir, sí, es que yo quiero, pero ¿cómo? O sea, siempre tenemos esa pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, qué bonito, la libertad y todo va a ser bonito, pero ¿cómo la conquistamos? Y las herramientas que pusiste son muy prácticas, porque también a veces pensamos que este tipo de temas solo son así como etéreos, ¿verdad? O sea, como que se construyen allá arriba, pero quién sabe cómo se aterrizan. Pero la libertad es un tema muy práctico y tiene herramientas muy prácticas, ¿verdad? Claro, es importante cuando ya vamos a entrar a este punto de las herramientas para trabajar la libertad, entender que si no ponemos en primer lugar la aceptación, ¿verdad? Y el acoger las circunstancias que estoy viviendo y el reconocimiento de que soy esclavo o esclava, no puedo hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Porque las puedo tener y las puedo poner en práctica, pero si no he ido a descubrir esa parte, siempre va a haber algo pendiente que no me va a permitir avanzar al usar estas herramientas, ¿no? La primera de las herramientas que compartí en el contenido es la atención, ¿verdad? El tomar conciencia del aquí y del ahora, ¿sí? ¿Cómo estoy hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué es lo que tengo hoy? Eso es un punto muy, muy importante para empezar a ejercer la libertad desde donde estoy, desde lo que ahora soy. Porque si muchas veces voy a buscar hacia atrás esa libertad, lo que hago es angustiarme de nuevo. Sí, claro, tengo que tomar conciencia de ello, pero no quedarme ahí. O voy tratando de buscar la libertad hacia el futuro, lo que me va a provocar es una ansiedad terrible, ¿no? Entonces, enfocarnos desde ese punto, tomar conciencia del presente. En ese presente, cuando yo me reconozco, cuando tengo en mi punto de enfrente todo lo que sí hay, debo entonces tomarme el tiempo de meditar y reflexionar para tomar decisiones que aporten a mi crecimiento, ¿sí? Que aporten a aprender, que aporten a hacer más ligero el equipaje que necesito estar llevando en mi transitoriedad por la vida. Otro punto importante, que es una parte compleja y difícil para el ser humano, es conocerse para aprender a dominarse. Porque nosotros acostumbramos a controlar todo, porque eso sin darnos cuenta nos permite no controlarnos a nosotros, porque estoy tan ocupado controlando a todo el mundo que no me puedo controlar a mí. Entonces sí necesito trabajar en esta parte, porque esto me va a permitir tener una herramienta. Cuando yo me conozco, ¿sí? Me reconozco, yo me puedo dominar. Cuando entiendo cómo es ser preso y qué es ser libre, yo puedo dominar dónde quiero estar. Sí, eso es un punto sumamente importante. Ahora, otra clave es no añadir sufrimientos innecesarios. Porque en este juego caemos muchas veces, nos autosaboteamos con esto, ¿sí? Hay un sufrimiento que de plano no podemos evitar, ¿sí? Ante circunstancias de la vida. Pero cargar con sufrimientos innecesarios porque pensaste que así iba a ser esta vez, porque la vez pasada fue así, porque te dijeron que no se había determinado tal cosa, porque las personas no cambian, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada es igual. Hoy no somos las mismas de ayer hace 24 horas. Este momento que tenemos hoy, aunque sea de nuevo un miércoles del calendario, no es el mismo miércoles de la semana pasada. Esto es algo nuevo que yo estoy experimentando, ¿verdad? Estos puntos que nosotros estamos dialogando. Quizás si dialogáramos de esto mañana o en unos días, va a ser completamente distinto, porque la vida fluye, porque ningún momento es igual a otro. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo comprendo, ¿sí? Aunque las circunstancias sean parecidas, no es lo mismo nunca. Entonces me doy el chance de no traer sufrimientos innecesarios a mi vida. Si yo ya me di una verdad y lo que tengo que hacer es tomar otra vereda
para no caer en el mismo hoyo, ¿sí? Pero yo, sabiéndolo, tomo el carril de los hoyos, estoy metiéndome en ese sufrimiento innecesario. La parte de no etiquetarnos, ¿verdad? No dejar que nos etiqueten, pero tampoco nosotros etiquetar a los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos somos seres cambiantes, todos tenemos derecho a elegir. Claro, cada uno va a su ritmo porque somos únicos e irrepetibles. Aunque hay muchas fe de edad que digan Wendy, ninguna fe de edad es como la mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy esta Wendy, ¿sí? Y ese es un punto importante. Y con esto, Wendy, qué importante que indaguemos en esta parte de no agregar sufrimientos innecesarios, porque cuando agregamos sufrimiento innecesario, por supuesto hay un montón de cosas que nos suceden en la vida. O sea, como dice Byron Katie, ¿verdad? Lo que está en el ámbito de Dios y del universo que no está en nuestro control, o sea, una enfermedad, un terremoto, una situación natural, una catástrofe. Eso yo no lo pude controlar, ni siquiera lo pude prever, no sabía qué iba a pasar, estoy en esa situación. Eso se salió de mi control y eso yo veo cómo voy solucionándolo y cómo voy llevando esa situación. Pero lo innecesario, por ejemplo, Wendy, es a veces ya hemos obtenido una respuesta no, pero yo quiero sí. Y ahí caemos en el punto 1 que tú dijiste, entrar en mucha aceptación, o sea, aceptología al grado 1000. O sea, la vida nos está diciendo no, pero es que yo quiero. O sea, como dice esa frase, ¿verdad? Querer que esos zapatos me queden, son talla 35, pero yo soy 37, o sea, ¿cómo? Pero nos ponemos en esa posición de no aceptación, de querer forzar, de tener la razón a toda costa. Como dice esa frase, ¿verdad? No podemos elegir entre tener la razón y ser felices. Entonces, elegimos, tengo que tener la razón y quiero que sea mi manera. Ahí nos estamos provocando un sufrimiento innecesario, pero muchísimas veces ni siquiera caemos en cuenta. O sea, estamos tan determinados, tan empecinados, Wendy, que tiene que ser así. Por ahí va a ser. Cueste lo que cueste. Y por supuesto que hay un precio. El precio siempre es mi libertad, siempre es mi dolor, mi bienestar, mi falta de paz. Así es, y eso es parte también importante porque tenemos que aprender a discernir los tiempos también, Judith, ¿sí? Porque creo que una de las virtudes olvidadas a trabajar en el ser humano y que me parece que aportan muchísimo a la libertad es la paciencia. Es el saber cuándo sí, cuándo no, si es ahora o debo esperar. Porque en el mundo que vivimos tan deprisa nos empezó a imponer esa vivencia de vivir deprisa y lo quiero ya. Y entonces, cuando hablamos del aquí y del ahora, muchas veces ese concepto errado que traemos de la prisa y del consumismo nos quita completamente el concepto de lo que es vivir consciente en mí hoy, ¿sí? Porque a veces quizás no sea, no es que no sea, es que no es el tiempo, ¿sí? Y cuando aprendes a vivir así, reconoces automáticamente los nos. Pero si tú vives desde la necedad, que es nata, ¿verdad? En el ser humano, entonces tú construyes cárceles a diario con tu nombre, ¿sí? Porque en esa necedad jamás vas a alcanzar tu libertad, nunca, ¿sí? Porque tú quieres imponer, tú quieres que se hagan las cosas como tú quieres. Y nosotros no somos dioses. Hay cosas que no podemos controlar. Claro, sí podemos anhelar y construir y planificar, ¿sí? Porque no significa que no podamos ejercer la perseverancia, el cumplimiento de ciertas metas, pero lo tenemos que hacer con sabiduría, que es una virtud también que el ser humano ha olvidado, porque desde ahí es donde se pierde el buen uso de la libertad, cuando no le añado sabiduría a mi caminar por la vida, a entender, ¿sí? Que los nos, y lo he mencionado en varios programas, los nos también son parte del amor. Muchas veces me preservan la vida y es lo que no he logrado entender, ¿sí? Y hay algo curioso.
dentro de las últimas herramientas está la aceptación, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, porque hay un milagro ahí. Cuando tú aceptas y reconoces esos nos y te vas ligera, con sabiduría, con amor, haciendo un uso de tu libertad, hay algo curioso. Cuando avanzas en el camino sin que lo pidas, muchas veces se presenta aquello que en su momento te fue negado. Y yo he reflexionado mucho en esto porque digo, wow, si aquello hubiera llegado en aquel momento, quizás lo desparramo, lo desperdicio, no lo valoro porque como era parte de mi deseo y de mi ya, no lo puedo disfrutar. Pero cuando me doy permiso de aceptar ese no, de entender que hay cosas que no pueden pasar como yo quiera, es increíble el milagro que da la aceptación. Se presenta delante de ti en colores que ni siquiera imaginaste, en una edición más especial para nosotros. Y eso es un regalo, ¿sí? Que nos da Dios, la vida, aquellos que tratamos de ser humildes en el reconocimiento de apreciar y soltar la necedad en nuestra vida. Eso es un premio, eso es un regalo. Y que, por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes a que lo puedan ir experimentando. No es un paso sencillo, porque muchas veces necesitamos como muchos procesos de quebranto para poder alcanzar esos niveles. Lo importante es que, como mencionábamos al principio, como la libertad es una posibilidad a actualizar, esta parte de negación en nosotros también nos permite y nos hace la invitación de poder actualizarnos y seguir avanzando y no detenernos y quedarnos ahogados allí. Y eso es importante. Claro, y es aprender, ¿verdad, Wendy? A dejar de pelear con la vida. Yo creo que esa es la aceptación. A la larga hemos crecido como en esta lucha. Yo siempre digo esta palabra, yo la estoy erradicando de mi vocabulario, porque esa es la palabra que nos han enseñado, a estar en confrontación y en lucha. Y de hecho se ve muy bien, ella lucha por lo que quiere, o sea, hasta lo decimos, hay frases, ¿verdad? Lucha por tus sueños y todo eso, pero cuando siempre estamos en lucha, la vida es muy cansada, muy, muy cansada, es muy agotador. O sea, el final del día de lucha es sumamente agotador. Mientras que cuando entramos en esta aceptación de no quiero esto, no me gusta, pero realmente no están mis posibilidades, no depende de mí. Porque también a veces pensamos que la aceptación tiene que estar unos 100% de acuerdo y todo color de rosas y corazoncitos. O sea, uno acepta incluso estando con el corazón totalmente dolido y diciendo yo no quería esto. Pero esto es lo que se está presentando. Claro, por supuesto. Y aparte que es importante reconocer que a menos que tengas una situación que sea para tratar, ningún ser humano planifica que le va a ir mal o que va a ir a sufrir. O sea, tú no escoges cosas para sufrir, a menos que tengas una condición distinta, ¿verdad? Que ya necesite un acompañamiento o una atención médica. Pero a veces las circunstancias de la vida no salen como uno lo planea. Y entonces es ahí donde viene la oportunidad de desplegar esa libertad. ¿Cómo quiero pasar esto que me tocó? ¿Sí? O cómo quiero acompañar a esta persona que está cercana a mí con esto que le tocó, ¿verdad? Respetando su libertad de elegir. Sí. Uy, y que ese es un tema aparte también, o sea, de hecho, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso de cómo respetar la libertad del otro y la elección del otro, yo lo veo mucho en las preguntas que hace nuestro público todos los días en diferentes temas, incluso en temas de salud, fíjate, o sea, como de, ¿cómo le hago para que mi esposo entienda que ya no tiene que comer mal? ¿Cómo le hago para que mis hijos entiendan que es por su bien? ¿Cómo le hago? O sea, siempre estamos en ese cómo le hago. Y yo estoy convencida, Wendy, y estoy segura que tú también, que es desde el amor, o sea, estamos equivocados, pero nuestra intención no es mala. O sea, no es de que yo me levanto y digo, yo quiero que toda esta gente agarre camino como yo, no, sino que
a veces cuando uno le ha ido bien o algo le ha funcionado, uno quisiera que todos caminaran como uno, que leyeran ese libro, que escucharan ese programa, que fueran a esa terapia o con ese psicólogo porque es maravilloso, o que entraran como en iluminación o hicieran un despertar de conciencia porque qué bonito y cómo se vive. Pero del otro lado está esa libertad de la que tú hablas y que, como tú decías, los tiempos de cada quien son tan diferentes, los procesos de cada quien son tan diferentes y a veces queremos que la gente pues haga lo que nosotros queremos, que se den cuenta, pero ¿cómo le hago para que se dé cuenta? Es que eso es malo y no lo ve. Y no, a veces no entendemos que, como dicen en las constelaciones familiares, Wendy, hay que honrar el camino y el proceso del otro. Y lo que para nosotros parece error, equivocación, mira, es lo peor que está tomando, la decisión más equivocada, eso es lo que le sirve a esa persona para crecimiento en este momento, no a mí, porque no me está pasando a mí, le está pasando a esa persona. Sí. Mientras estabas hablando, recordé una frase de Voltaire que dice: es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Y me parece ad hoc para plantear esta respuesta ante esto que muchas veces yo quiero que haga el otro. O sea, no es posible liberar a los necios de las cadenas que veneran, ¿ya? Lo que sí es posible es liberarme de las cadenas que he venerado. Eso sí es posible, ¿verdad? Entonces, pero de mí, nunca en función del otro. Claro, que yo veneré. Claro, por supuesto. Y ese es un punto muy importante. ¿Sí? Y lo bueno es que la vida nos ejercita muchísimo en ese tema, Wendy, en ese soltar, porque pues nos pasa muchísimo con muchas personas, o sea, no solo con cosas de pareja, no solo con hijos, con gente que ni siquiera es nada de nosotros, uno quisiera. Y la vida nos ejercita constantemente diciendo: no es tu camino, no es tu decisión, no es tu tiempo, es el tiempo de esa persona. Cierto. Y fíjate que otro puntito que yo tenía aquí anotado ahorita que leía tus recomendaciones que ponías en el contenido de estas herramientas para trabajar la libertad, y lo tenía anotado para preguntarte, era esta parte de la repetición, que también nos ayuda mucho a ejercitar esto de la libertad, pero a veces cuando estamos repitiendo, Wendy, la misma circunstancia una y otra vez, siempre me despiden de ese trabajo, siempre tengo este tipo de relaciones, que la gente es mala conmigo, es que yo siempre presto y nunca me pagan, qué sé yo, muchas situaciones que no nos ha pasado una vez ni dos veces, sino que a lo largo de nuestra vida es una constante y una constante. Ese es un indicador también de que hay algo ahí en lo que yo puedo trabajar para empezar a ejercer mi libertad, porque si yo sigo repitiendo es porque pienso que yo no tengo otro camino ni ninguna otra opción. Claro, por supuesto. Yo creo que el punto liberador en esto es parte de lo que mencionamos en el programa. Ningún momento es el mismo, ¿sí? Pero todos son una oportunidad para revisarme, ¿sí? Porque es importante ver esas partes repetitivas en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué razón? Si yo me doy cuenta que hay algo que se repite, que me causa dolor y que no me permite crecer, hay una invitación de la vida para accionar. Necesito hacer algo con esto, ¿sí? Necesito hacer una corrección en cuanto a esta situación, ¿sí? Mi actitud, mi nivel profesional, en el caso del trabajo, ¿sí? El agradecimiento también es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que percibo de esto? El ver cómo está mi ego, porque muchas veces es que como no es lo que merezco o no estoy dispuesto a reducirme y poder ejercer un servicio a alguien más, entonces me voy y salgo corriendo, ¿sí? No voy a enfrentar esto. Y es curioso también que en medio de esos miedos que mencionamos ya hace un rato en la frase de Aristóteles, también a veces, Judith, nos pasa esto porque pienso que el ejercer todo mi potencial, ¿verdad?
puede ser que la gente me critique, puede ser que la gente piense que yo me siento el culebra del trabajo o el que, porque a veces pasa eso, Judith. Como somos en una cultura tan crítica, no es que no tenga la capacidad, no es que haya sucedido alguna situación, sino que mi miedo interno de ejercer todo el potencial de lo que soy, ¿sí? Porque ahí sí doy todo y no merezco ese sueldito que me están dando, por ejemplo, planteando en esta parte del trabajo. Pero yo creo que con una actitud en donde me pueda dar por completo, puedo generar algo. Los aumentos puedo provocarlos con mis actitudes también, ¿verdad? No, muchas veces no es desde eso que yo soy o que quiero dar o tengo la capacidad de dar, sino desde eso que me guardo, desde eso que no quiero ser, porque después, vamos a usar esta palabra chapina, se columpian, ¿verdad? En mí. Y muchas veces estas oportunidades lo que están tratando es de sacar el mejor brillo posible de ti, pero como no me pongo dispuesto o no me doy el permiso de ser completamente yo, ¿sí? Y crecer yo en amor, en conocimiento, en servicio, entonces es un planteamiento que también es importante. Entonces las repeticiones en nuestra vida son las invitaciones que tengo para tomar conciencia, tomar mejores decisiones y desarrollar el mejor potencial que tengo, ¿sí? Y fíjate que esta Marianne Williamson, en este libro que se llama Volver al Amor, que es muy bueno, muy lindo el libro, ella lo dice, el mayor miedo que tiene el ser humano no es a todo lo que pasa y que sus temores y todas esas cosas que nos hemos inventado, sino que su mayor miedo es ser él mismo y descubrir todo lo que puede ser y todo lo que puede dar. Entonces es tanto el miedo que eso se tapa por completo, nos ponemos la máscara y empezamos a vivir en otra función, en otro personaje, en otro papel, pero que nadie mire todo lo que podemos dar, porque qué miedo, qué van a decir, qué va a pasar. Así es. Entonces, ojo, si de larga también nuestra libertad no está siendo coartada por esta creencia de mejor me escondo. Sí, así es. Y reconocer qué áreas debo corregir en mi vida, ¿sí? Y las que no encajen, pues seguir, reírme y seguir, ¿verdad? Ese es un punto importante. Y tenías ahí en el contenido y me gustó mucho una frase de Khalil Gibran que me encanta, me gustaría que la leyeras porque realmente nos puede ayudar muchísimo también a entender más este tema. Sí, por supuesto, me encantó colocarla porque creo que si logramos atesorar esto en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestras acciones van a cambiar por completo, definitivamente. Vamos a encontrar la verdadera libertad. La frase está en el libro El Profeta, ¿verdad? Que dice, seréis en verdad libres, no cuando vuestros días estén libres de cuidado y vuestras noches vacías de necesidad y pena, sino más bien cuando la necesidad y la angustia rodeen vuestra vida y sin embargo seáis capaces de elevaros sobre ellos desnudos y sin ataduras. Este es el deseo nuestro con este programa, que podamos hacer vida esta frase, el de seguirle diciendo sí a la vida a pesar de las circunstancias que nos rodean o tengamos internas, siendo verdaderamente libres, ¿sí? Ese es nuestro deseo con este programa. Me gustó muchísimo que la pusieras porque me encanta realmente este autor, tiene unas reflexiones muy, muy valiosas y sé que nos pusiste una reflexión, pero esa la voy a dejar para que cerremos el programa. ¿Te parece si voy con algunas preguntas que ya tengo varias por aquí y están todas muy, muy bonitas, muy interesantes? Muchísimas gracias también a las personas que nos están poniendo por aquí sus preguntas, pero me dice Juan Pablo que estamos listos, pero para irnos a la pausa primero y después venimos con las preguntas. Sigan enviando la palabra contenido al 5511-9890. Ya regresamos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Wendy de Zavala con el tema que significa ser libre. Muchísimas gracias a todos por estar aquí haciendo sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Ahora sí, Wendy, te hago la primera pregunta, ¿te parece? Sí. Dice por aquí: muy buenas tardes, mi consulta. ¿Cómo se puede hacer para diferenciar entre ser una persona servicial y caer en querer resolverle la vida a todo el mundo? Qué interesante esa pregunta.
de verdad. Y me gusta porque si está surgiendo ese planteamiento, quiere decir que algo se movió en medio de esto que compartimos hoy. Y algo importante es la intención, revisar la intención con la que estoy haciendo las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la clave para saber si soy presa de o lo hago para o realmente es para ejercer y desarrollar ese valor del servicio. Recordemos que en la escritura está que el que quiera ser el más grande, pues sea el servidor de todos, ¿sí? Entonces, creo que ejercer el servicio y ser servicial, aparte es un lenguaje del amor, que lo podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de los 5 lenguajes. El punto y la clave es la intención, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque realmente es parte de mí, me llena a mí, no importando el resultado que los otros me den en ese servicio, ¿sí? O me veo constantemente frustrada o frustrado cuando yo sirvo y no regresa a mí esa situación. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Si en esto te descubres de esta manera, entonces hay que trabajar un poco la parte del control y también la aceptación, porque cuando tengo heridas de rechazo, tiendo inconscientemente a usar el servicio o el ser servicial para obtener de los otros lo que necesito que me llenen, ¿sí? Ahora, si no, si es parte de tu lenguaje y a ti te llena y te permite crecer y te hace sentir bien, entonces estás enfocada en ser servicial. Pero si hay resonancia en lo otro, si hay que trabajar un poquito la parte del controlar, ¿no? Encontrar ese punto medio, ¿verdad? Que es la vida a la larga. Y encontrar como lo que tú mencionabas ahorita en la primera hora del programa, ese discernimiento para encontrar estas diferencias. En este momento sí, en esta ocasión mejor no, ¿verdad? Pero es ir con los tiempos. Esto está muy interesante, dice. Muchísimas gracias por el programa. ¿Cómo aceptar o qué hacer teniendo a un alcohólico dentro del núcleo familiar? Porque él no acepta que está en un vicio y en esta situación. Gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Esta situación en Latinoamérica se presenta muchísimo. Siempre recomiendo buscar ayuda porque convivir con una persona con alcoholismo no es fácil. Existen los grupos Al-Anon que cuando se ha dado estos planteamientos siempre los he recomendado porque ellos permiten es compartir con otras personas que tienen la misma circunstancia y los instruyen de alguna forma, ¿verdad? Para aprender a vivir con una persona alcohólica y también en medio de esa convivencia y esa parte de aprender a hacerlo, tomar decisiones, ¿sí? Porque también es importante descubrir las situaciones o las circunstancias por las cuales yo elegí a esta persona, por qué me gusta convivir en esta situación, entender que lo que experimenta el otro, porque tenemos que entender también que el alcoholismo está catalogado, ¿verdad?, dentro de las enfermedades, ¿no? Entonces, es importante aprender respecto al tema y a cómo se debe relacionar la familia con una persona adicta, en este caso, el alcoholismo. Entonces, mi recomendación sería que busques los grupos Al-Anon, que son para las esposas, están los Al-Anon Teens, que es para los chicos adolescentes, Al-Anon Kids, ¿verdad?, que es para niños, en donde puedas buscar ayuda para ir comprendiendo estos ciclos en los que te ves envuelta ante el no reconocimiento de la persona que tú haces referencia a aceptar que necesita tratarse, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Y con estos grupos, Wendy, va a aprender ella y la familia a lidiar con la situación, más no a que la persona tome las decisiones, sino que la persona pues hará su camino y en el mejor de los casos pues pronto buscará ayuda. Pero independientemente de lo que pase o cómo termina el desenlace de esa historia, cómo nosotros como familia empezamos a abordar este tema. Para eso son básicamente los grupos y creo que son un gran modelo de esto que hablábamos de aceptación. Claro. Porque en estos grupos más que todo en eso consisten, en ir aceptando esta realidad que estamos viviendo. Sí, y muchas veces el entender esto
rompe un patrón y la persona que tiene esta conducta empieza a darse cuenta de que hay algo que cambió y eso le hace una invitación indirecta, ¿verdad? No quiere decir que todos decidan y elijan cambiar o hacerse cargo, pero es una experiencia muy importante y muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el regalo de la aceptación, ¿verdad? Le da un momento seguro a la otra persona de poder elegir si quiere ya aceptar y trabajarlo, ¿verdad? Entonces me parece que es una buena oportunidad. Además le puede permitir romper el ciclo y tomar decisiones también, de seguir o no seguir en esa relación, ¿verdad? Claro, claro. Vámonos con otra pregunta. Dice, muy buenas tardes, maravilloso el programa de hoy. No sé cómo abordar este tema en mi vida. Actualmente vivo con el papá de mis hijas. Hace un año que decidimos no continuar con la relación porque hemos tenido demasiados problemas y los daños para él son irreversibles. Lo engañé y dice no poder continuar con la relación conmigo por esta situación. A pesar de no ser nada, desde hace un año vivimos bajo el mismo techo. Entonces el contacto sexual ha sido inevitable. Actualmente él inició una nueva relación y a mí me está doliendo muchísimo aceptarlo. No sé si es eso lo que me duele y no me deja avanzar. Si es que ella era mi amiga y ella era esposa de su primo y mejor amigo, por lo menos todo esto hace año y medio de toda la separación. No sé cómo tomar esta nueva situación en mi vida, ni cómo afrontarla, ni cómo decidir. ¿Qué me puede recomendar? Bueno, primero gracias por abrir su corazón y contarnos la experiencia tan compleja y difícil que está viviendo. Mi recomendación definitivamente no puede ser más que busque ayuda inmediata, ¿verdad? En un acompañamiento, creo que desde el momento en que pasaron ciertas situaciones que usted nos está compartiendo, debieron haberse dado la oportunidad ambos de buscar ayuda personal y de pareja, ¿verdad? Para entender las situaciones y las circunstancias que pasaron y saber si usar o conocer herramientas que podían reconstruir esta relación o cerrar de alguna manera, de una manera saludable esta relación, porque cuando ustedes toman la decisión de quedarse juntos por los hijos, sí se necesita mucha madurez y mucha guianza para construir un lugar sano y seguro en la convivencia de los hijos. Entonces, mi recomendación sería busque ayuda, ¿verdad? Hay muchos terapeutas que pueden acompañarla para entender este proceso y tomar decisiones. Ideal sería que ambos llevaran un proceso personal y se dieran el chance de llevar un proceso de pareja para definir qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? En cuanto a su relación de matrimonio, que es una cosa, y su relación como padres, que va a permanecer para toda la vida. Eso es un punto muy importante, sobre todo por lo que le estamos dejando como legado y herencia emocional, ¿verdad?, a nuestros hijos en estas decisiones que ustedes están tomando. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Porque hay que conocer muchos más factores de su historia, claro. Uh-huh. Claro, y eso es vital porque a veces, me imagino que por muchas circunstancias, incluida la pandemia, terminaron a la larga quedándose un año más juntos, que eso ha pasado muchísimo últimamente. Yo lo veo mucho en las preguntas, en otros temas, Wendy, pero pues a veces cuando se dan estas circunstancias tampoco hacemos los cierres, porque cuando se termina, por muy doloroso que sea, como se pone la distancia, como que hay pues espacio de por medio, el duelo empieza de manera natural a propiciarse. Pero cuando tú y yo nos estamos separando, pues nos vemos todos los días, y pareciera que sí, pero pareciera que no, y hay días que es confuso, y hay días que yo pienso que tal vez podemos retomar la relación, pues el duelo nunca, como que no le damos la señal al cerebro de empezamos. Realmente no han empezado ese proceso, entonces hay que darse la oportunidad de tomar decisiones, si se va a quedar o se va a ir, para que el duelo empiece a desarrollarse como debe ser. El proceso que ella está viviendo de decir que le duele que haya otra persona es perfectamente normal. Claro. Tiene que desarrollarse un duelo, un proceso de aceptación de que hay una nueva persona, de que quiere estar con alguien más. Pero a veces mientras no damos los espacios y los pasos, no empieza a desarrollarse.
Entonces la relación se estanca también, y ella lo dice, me estanco yo, se estanca él, se estanca la familia. Sí, y sobre todo darse la oportunidad ambos de sanar, de entender el porqué de ciertas acciones de uno, del otro, ¿verdad? Todos podemos cometer errores, nadie está libre de ello, pero el reconocer, el apartarse de situaciones y el querer sanar y trabajarlo tanto a nivel individual como juntos puede generar un buen resultado para todos, ¿verdad? Y entonces eso creo que es importante. Ok, vámonos con otra. Dice, hola, muy buenas tardes. Yo me identifico mucho con el programa que tienen hoy. Yo tengo mi pareja, tenemos 10 años de estar juntos, pero él ha cambiado mucho. Cuando salgo a visitar a mi familia y me tardo un poco, él se enoja muchísimo y es demasiado celoso. No le gusta que me vista con ropa corta y por todo se enoja. Y a todo esto yo siento que ya no lo amo. No sé si será por esto que ha empezado a pasar, que empecé a sentir que el amor se me fue yendo, o es porque no me gusta la actitud de él hacia mí, no sé qué es esto, como si no tuviera libertad en esta relación. Muchísimas gracias por estos programas tan bonitos, bendiciones a las dos. ¿Qué me puede decir? La libertad en las relaciones, lo que hablábamos Sí. del inicio. Sí, hay que revisar, ella está haciendo un comentario de que lleva muchos años, ¿verdad? De relación, eso entendí. 10 años. Tú me corriges, Judith, si 10 años. estoy equivocada, ok, 10 años. Tenemos que ver que muchas veces entramos en ciertos ciclos que lo que hace es desconectarnos, ¿sí? Y cuando estamos desconectados, tenemos la tendencia, sin darnos cuenta, por supuesto, de empezar a tener ciertas actitudes para ver si de esa manera alcanzo al otro o siento que el otro me vea, ¿verdad? Obviamente estoy dando una generalidad, porque tendría que conocer de manera específica ciertas situaciones en cuanto a esa relación, porque ella menciona y dice, ahora aparecen celos, ¿sí? Tendría que saber hace cuánto, si estaba antes en el noviazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder percibir si esto es algo que ya venía y que se empodera más y si es una codependencia o un control, ¿verdad? O simplemente es que están alejados entre tantas situaciones que se van incrementando cuando uno ya empieza a ejercer responsabilidades dentro de la relación, ¿verdad? Y que al final nos paramos descuidando, ¿verdad? Sin darnos cuenta, y la manera de acercarnos a veces es esa protesta. Importante también saber que para construir una relación sólida, la columna de la confianza y el compromiso son las que la sostienen. Y aquí se ve tambaleada esa parte de la confianza. No quiere decir que esté caída, está empezando a tener ciertas grietas. Por lo tanto, creo que es un buen momento de tomarse el tiempo de hablar y tomar decisiones juntos de qué cosas es negociable, qué cosas no, cómo le está haciendo sentir esa situación, y además saber si se quieren dar el permiso a ambos de buscar una ayuda profesional para que esto no se vuelva un abismo y se vuelva parte de la pandemia más grande que tenemos ahora, que es las parejas rotas, ¿sí? Que nadie habla de esto, hablamos más de otras cosas, pero la epidemia más grande es las parejas rotas. Entonces, es importante saber qué quieren hacer con esa relación, si están dispuestos a llevar un proceso que les permita ver una radiografía de esa relación y hacia dónde van y qué cosas se pueden mejorar. Esa sería mi recomendación. Y si la otra persona no está dispuesta, pues que con una de las partes que esté dispuesta, pues puede empezar a tomar decisiones desde su libertad, ¿verdad? Por ante la supuesto. respuesta del otro. Por Que a veces supuesto. muchas veces, tú que trabajas familias y terapia de pareja también, Wendy, muchas veces pensamos, es que el otro no quiere ir, la otra no quiere ir, bueno, empiezo a ir yo. Ajá. Pero por eso es que primero tenemos que dialogar juntos, ¿sí? Porque si yo asumo que como lo conozco o la conozco y hace como decirme decir que no, yo solita estoy etiquetando esto. Pero si me empiezo a decir, mira, he visto que últimamente estamos en esta situación, me siento, ¿sí? Hablando siempre desde el enfoque de primera persona, ¿verdad? Yo me estoy sintiendo de esta manera, me gustaría, si tú quieres, que podamos hacer esto, ¿verdad? Yo creo que se va construyendo en conjunto, porque estamos hablando de una relación de pareja, ¿verdad? Ahora, si ya después de haberlo planteado de esta manera, ¿verdad? La persona no quiere, pues entonces yo puedo empezar a buscar una ayuda a nivel individual,
¿sí? Al rato esa parte también me ayuda a descubrir en qué punto de la relación estoy y qué cosas también dentro de las cosas que estoy haciendo me hacen saber que estamos desconectándonos cada vez más y eso nos invita a todos otra vez, ¿verdad? A replantearnos cosas, pero por eso es importante. Mira, Judith, yo creo que invertimos a veces para todo lo que un día tiene fecha de caducidad, porque cambia de modelo, porque lo que sea, pero en nuestras relaciones no invertimos. Entonces creo que es importantísimo invertir tiempo, recursos económicos, espirituales, materiales, todo, para entendernos y comprendernos más, ¿no? Y es que se nos olvida, Wendy, que las relaciones se trabajan, se construyen. A veces damos por hecho que son así como una cosa, como una plantita que ahí crece y va creciendo. No le echo agua, pero es bondadosa y poco a poco ahí va. Las relaciones de cualquier tipo, de amistad, de trabajo, de pareja, de madres a hijos, de hijos a padres, etcétera, se construye. No se da por inercia, no se da así porque por el aire, nada más. Las relaciones se trabajan, se construyen, se van forjando y se nos olvida esa parte. Dice esta por aquí, muy lindo el tema, Judith, quisiera preguntarle, les cuento, yo soy una mujer que me considero muy platicadora, como persona individual siempre estoy expresándome, pero frente al público me he bloqueado muchísimo, incluso estudié un diplomado en locución y hablar en público, pero nunca lo he podido poner en práctica, porque por ejemplo cuando en la iglesia me invitan a cantar alabanzas o a leer alguna lectura, realmente me choqueo completamente y no logro, algo se apodera de mí y no logro pues alzar mi voz, se podría decir. No sé cómo sentirme libre frente al público y libre de las ataduras de qué van a decir, cómo me voy a ver. ¿Qué me puede decir? Muchísimas gracias, me encantó el programa. ¿Qué le podemos decir aquí a nuestra amiga? Gracias Esta es una atadura importante. Sí, gracias por su comentario. De hecho, cuando lo estabas leyendo, Judith, justamente pensé en que la clave está en trabajar, el qué dirán, ¿verdad? Vivimos en una cultura muy crítica, tendríamos que conocer en qué entorno creció, ¿verdad? Puede ser que creció en un entorno con mucho perfeccionismo, en donde no se permitía equivocarse, entonces por supuesto el exponerme y el tener esa postura frente a tantas personas me puede hacer dudar de esa capacidad, porque si no lo hago bien, ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? O puede ser que tenga dentro de los rasgos de su personalidad ciertas áreas que hay que pulir y trabajar. Y creo que dentro de los puntos que dimos estaba el conocerse, ¿verdad? Para poder ir superando ciertas situaciones. Y me encanta, ¿sabes qué? Que a pesar de lo que ella está viviendo y se ve limitada, fíjate, busca un curso de locución. Es decir, en esos recursos espirituales que son los noéticos, que es lo sano del ser humano, está ese recurso para usar y buscar cómo salir de esto. Y a mí me parece que es el primer paso para reconocer sus áreas débiles y buscó una opción, ¿sí? Ahora, el siguiente desafío, que es la parte en la que a veces no nos damos el chance, porque ya que alcancé un peldañito y me costó tanto, ahora darme el chance de hacer otro brinquito, a veces requiere más valentía, ¿verdad? Que dar el primer paso. Entonces, yo la invitaría, ¿verdad?, a trabajar mucho en el autoconocimiento. Si es posible que usted pueda llevar un proceso también, sería bueno, porque entonces se va a ir acompañada descubriendo, ¿sí? Y entonces va a ir descubriendo también las técnicas que puede ir usando. ¿Esto es una creencia o es parte de un rasgo de mi personalidad? Porque las dos tienen opciones distintas para trabajarse. Entonces, esa parte es importante. Por supuesto, tenemos que ir trabajando desde lo cultural también, ¿verdad? Porque el guatemalteco, sobre todo, el chapín es muy crítico. Entonces sí necesitamos trabajar desde esa parte de la cultura con las que hemos crecido para ir dándonos esas opciones de ir ejerciendo nuestra libertad. Pero gracias por contarnos su experiencia y sobre todo la felicito porque a pesar de todo, estar en un curso de locución y cómo hablar en público, asumo fue un gran desafío para usted
y me parece que ya tiene las herramientas, solo es de dar un pasito más allá. Muy bien, vámonos con otra. Dice, muy buenas tardes. Siempre agradezco muchísimo el programa. Les cuento mi caso. Resulta que con mi pareja acabamos de cumplir 10 años de estar en relación. Tuvimos una bebé hace poco. Resulta que el día de hoy me contactó una mujer por una red social para decirme que le diga a mi esposo que la deje de estar llamando y buscando, que ella no quiere nada con él. El tema está en que yo no sé cómo afrontar esto que pasó hoy con él. Él efectivamente ha tenido actitudes como mensajes escondidas, estar revisando su celular y cosas así. Necesito actuar sabiamente. ¿Qué recomendación podría darme? Bueno, primero es importante que hay ciertas circunstancias que se están evidenciando, ¿sí? Por supuesto que la primera posibilidad es la pregunta directa, ¿verdad? Aunque normalmente hay cierta negación, no es tan sencillo que una persona de buenas a primeras venga a reconocer que está haciendo estas situaciones, ¿verdad? Sí, ese es un punto importante, pero sí empezar a plantearlo desde ahí, no solo asumir, porque ya esto es lo que tengo y entonces hacer algo sin sabiduría. Me encanta que haya planteado esta palabra, ¿no? Luego la otra es empezar a buscar ayuda para mejorar o entender qué situación está viviendo la pareja. Nosotros los terapeutas de pareja normalmente lo que hacemos es sacar como una especie de radiografía de la relación para entender las situaciones que están pasando, ¿sí? ¿Por qué se están dando? Alguna circunstancia que pueda estar pasando a nivel individual también. Esto es algo que venía desde antes, en el proceso de enamoramiento y de decir, ay, conmigo va a ser diferente. Pensamos en que no era un detalle importante y lo fuimos dejando pasar. O sea, hay muchas circunstancias que en esta oportunidad, de estos procesos tan difícil y duro y además doloroso que está viviendo, hay oportunidades para hacernos planteamientos y buscar ayuda. Por supuesto, necesitaría mucho más detalles de esto, porque solamente esta parte tengo que hablar solo generalidades, porque necesito conocer la experiencia de la pareja. Sí, el llevar 10 años, 5 años, 20 años, o sea, no determina ciertas circunstancias. Hay otros aspectos que necesitaría conocer, pero mi recomendación sería buscar una ayuda profesional, por supuesto, desde el planteamiento hacia él, ¿verdad? Decirle, estoy sintiendo esto, tengo esto y esto, pues quisiera saber tu opinión, que pudieras tener la oportunidad de decirme tu verdad. Si no lo reconoce y tengo esta evidencia, entonces invitar, pues me gustaría, si es para ti factible, ¿verdad? Que podamos juntos ver qué es lo que está sucediendo entre nosotros, hacia dónde vamos, ¿no? Porque esa es una parte importante. Muchas veces las parejas que han vivido cosas positivas y buenas en medio de estas circunstancias de tanto dolor, toman decisiones acertadas y es buscar ayuda y sanar, ¿sí? Muchas otras se quedan ahogadas en esa situación y se llevan el dolor a las siguientes relaciones, ¿verdad? Y se llenan de amargura. Entonces creo que es importante en esta situación que está viviendo tan difícil, darse la oportunidad de hacer preguntas y de tomar decisiones para buscar una ayuda profesional que los ayude a iluminar un poco lo que está sucediendo y tomar decisiones. Ok, vámonos con la última pregunta. Dice, por mucho tiempo permanecí creyéndome una víctima y culpando a mis padres y a los demás hasta que me cansé y me he mantenido buscando otras formas de humor y he encontrado muchísimas respuestas y cambios positivos en mi vida. Ahora la pregunta es de ayudar a los que más amo, desde lo que yo he ido descubriendo, pensando en que tal vez puede servirles, cuando algunas veces realmente no les interesa, listos para avanzar. Siento que me hace falta dejar. ¿Qué me puede recomendar? Muchas gracias. Bueno, creo que la frase que mencionamos en el programa hace unos minutos, cuando les decía yo la frase de Voltaire que decía que es difícil apoyar a alguien
que venera, que actúa desde la necedad venerándolo, ¿verdad? Entonces, me parece muy bueno y valioso el crecimiento que usted ha tenido, el reconocimiento que ha tenido de verse víctima y desde ahí resurgir a tomar decisiones de ser protagonista. Esa es una parte muy buena y valiosa. Y creo que desde ese volverse esa protagonista es convertirse en un faro que pueda iluminar con mis actitudes. A veces la mejor predicación o la mejor invitación se hace con las actitudes y las acciones, ¿verdad? Y eso muchas veces le resuena a las otras personas. Pero si tomo ese rol de yo quiero, que lo comentamos con Judith, muchas veces lo que hago es que la persona se meta más en esta situación. Si yo persigo, la persona huye, ¿verdad? Entonces es mejor hacerle saber a la persona que estoy ahí para ella, ¿verdad? Que la acepto como es, pero yo soy ese faro, ¿no? Desde la luz y desde mis acciones, desde esa paz que irradio, desde ese amor que ahora doy, desde esta sonrisa genuina que tengo a pesar de las circunstancias, pues entonces hace que la persona se acerque a uno, que diga, mira cómo hiciste, me he dado cuenta que eres otra persona. Y entonces ya puedo yo generar sugerencias cuando me las piden. Pero yo de buenas a primeras, que por supuesto es entendible, porque qué rico es ser libre, y lo que yo quiero hacer es salir corriendo y decirles a todos, encontré la forma de serlo, ¿verdad? Es como nato en el ser humano, ¿sí? Pero es importante esperar los tiempos de cada persona, y si me preguntan, pues hacer aportes, ¿verdad? Mientras tanto, es difícil lidiar con las personas, ¿verdad?, que veneran sus situaciones desde la necedad. Claro, claro. Y ahora sí nos da tiempo para cerrar con la reflexión que teníamos, mi querida Wendy. Claro que sí. Esta reflexión dice, atrapados como estamos entre las redes del tiempo, vivimos pares de opuestos, de derecha a izquierda, adelante y atrás. Sin embargo, las antiguas enseñanzas del aquí y el ahora hacen eco en la memoria y me ofrecen su verdad. Cuando vuelco el entusiasmo en el presente, hay un eje vertical que nos impulsa a lo alto y de allá nos dan la mano como si fuéramos náufragos. ¿Nadarías torpemente hacia atrás o hacia adelante si te estuvieras ahogando en el fondo del océano? ¿Subirías a la luz que te conmina a elevarte? Una vez la hemos hallado, ya no hay oscuridades que obstaculicen el paso. En apenas un instante de elevación de conciencia se nos revela la esencia y el sentido de la vida y buscamos el bien desde la condena. Esperamos que después de este programa ejerzan su libertad y podamos caminar así el resto de nuestra vida. Muchísimas gracias, Wendy. Para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Wendy de Zavala, visiten su página de Facebook, la encuentran así, Wendy de Zavala, o si no, también pueden hacer su cita a través del WhatsApp 5896-5704 para poder tener un acompañamiento con Wendy. Muchísimas gracias, Wendy, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Judith, gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.